Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la libertad a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a las sinagogas estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos estos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Un texto que es, pues, claramente la presentación de Jesús como el Mesías, el que viene a traer la libertad, la paz, que viene a restaurar todo lo que se había destruido por el pecado. Pero al mismo tiempo, para nosotros los bautizados, es una invitación a ejercitar, permítanme decirlo de esta forma, ejercitar nuestro bautismo. El texto que hemos escuchado hoy, que nos refiere al profeta Isaías, nos presenta a Jesús diciendo que Él es el lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se ha posado sobre Él, pero con un propósito, con una misión. Nosotros, el día de nuestro bautismo, también recibimos esta misma misión. Cada uno de nosotros ha sido ahora enviado también a proclamar este año de gracia, a decirle a la gente que es el momento de regresar a Dios. Hoy vivimos, especialmente en nuestro país, que pues es en donde nosotros vivimos, vemos una sociedad destruida, vemos una cantidad innombrable de corrupción en todos los niveles, solamente en el nivel político, sino también en el nivel empresarial. Vemos cómo se coluden unos con otros y al final, pues quien sufre es el pueblo, nosotros. Y no solamente nosotros, sino pues los que tienen mayor necesidad. Escuchamos recientemente, ¿no?, en estos días, como esta situación de la falta de estancias pues perjudica a las familias, el que no haya abasto de medicinas. En fin, podemos hablar de muchísimas situaciones de corrupción y de situaciones en donde el impacto del pecado pues va destruyendo la vida de la sociedad, de nosotros. Esto
tiene que ver con el alejamiento de Dios. En el tiempo de Jesús ocurrían cosas semejantes. Jesús viene a darle al pueblo una esperanza. Sin embargo, esta esperanza pues no se ve clara y como vemos hoy, pues incluso tratan de quitarlo del medio. En este caso quieren despeñarlo, quieren matarlo. Y esta es la situación de los profetas. O sea, el profeta viene para ayudar al pueblo a regresar a Dios, para saber que es un año de gracia, que es el momento oportuno para regresar a Dios. Nuestra sociedad no va a cambiar si no regresamos a Dios. Vamos a cambiar de políticos, también quizás de empresarios. Vamos a cambiar de presidentes municipales, de presidente de la República, de lo que ustedes quieran. Y las cosas no van a cambiar. La gente esperaba que con el cambio de gobierno cambiaran las cosas y todo parece indicar que estamos peor. Pero es porque nos hemos alejado de Dios. O sea, lo que necesitamos es que el pueblo regrese a Dios. Hoy nos envía el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia, para hablarles a Dios, para hablarles a los demás de Dios. Mientras nosotros los cristianos católicos practicantes, la gente que viene a misa, la gente que gusta de oír este tipo de podcast y otros parecidos, no evangelicemos y esperemos que nos llegue así como por arte de magia un cambio social, estamos totalmente perdidos. No va a ocurrir. El mundo cambió cuando empezó una evangelización seria. ¿Y quién la va a hacer? Nosotros somos los elegidos. Pero no respondemos a esta invitación, a este compromiso. Jesús asume su compromiso, asume el papel que el Señor le ha dado para que Él sea el instrumento de gracia para la transformación de su pueblo. Predicó 3 años, este es el inicio del Evangelio de Lucas. Así inicia Lucas su Evangelio, con esta presentación mesiánica de Jesús en donde da a conocer cuál es su misión. Y nosotros podemos iniciar una nueva historia en nuestro país, en nuestra ciudad, pero no a través de un cambio político, sino a través de un cambio religioso, porque la moral y la religión están unidas, no las podemos separar. Si hoy vivimos una moral de situación donde todo mundo considera las cosas buenas o malas según le parezca, esta moral de situación obedece a una falta, a una ausencia de Dios, porque el único que tiene el punto de verdad en la moral es Dios, porque Él sí sabe en realidad lo que es bueno y lo que es malo para el hombre. Necesitamos ayudar a nuestra gente a regresar a Dios. Cada uno de nosotros. Quizás algunos tendremos más oportunidad, otros menos, pero si no hacemos algo, si nosotros no nos integramos a este proyecto de transformación en el Espíritu, no vamos a llegar a ninguna parte. Habrá 4ª transformación y 5ª transformación y 6ª transformación, y todas estas transformaciones humanas lo único que traen es desventura para la nación, es desventura para la sociedad, porque se hace con criterios humanos. El presidente piensa que así va a resolver las cosas y pues vemos que está equivocado, porque no se resuelven con pensamientos humanos, porque la mente del ser humano está afectada por el pecado, la soberbia, la envidia, el egoísmo, etc. Tenemos que aplicarnos a los criterios de Dios, pero esto solamente se logra cuando Dios logra tomar posesión de la persona, y para ello necesitamos
evangelizarla. Mientras no evangelicemos, mientras sigamos siendo cristianos mudos, pues tenemos pocas o ninguna esperanza de que las cosas cambien. Al contrario, de que se pongan cada vez más difíciles. Ciertamente es una misión difícil porque pues vemos en qué terminó la historia de Jesús. Lo mataron, ¿verdad? Lo rechazaron. Vemos a sus propios contemporáneos, a la gente que lo conocía, eran sus amigos. Ahí había creció en Nazaret, ahí tenía su carpintería, para muchos de ellos les había hecho pues mesas, puertas y otras cosas. Era una persona reconocida, seguramente querida también, hasta que un día se le ocurrió decir que pues él traía las buenas noticias, que había que cambiar de vida, y entonces las cosas empezaron a complicarse. Pero no podemos huir de esto, no podemos evitar que las cosas se compliquen y no por ello dejar de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo a los demás. Tomemos nuestra responsabilidad, hermanos, y convirtámonos en auténticos profetas de nuestro tiempo. Nuestra iglesia lo necesita, nuestro país lo necesita. No podemos seguir inactivos y dejar que el mal siga avanzando en nuestra sociedad. Padre, tú sabes que somos débiles y cobardes, pero queremos que hoy derrames abundantemente tu Espíritu en el corazón de todos nosotros, para que salgamos de nuestra tibieza, para que salgamos de nuestros escondites, para que dejemos de ser ese pueblo mudo que no te aclama y que no te anuncia. Hoy necesitamos un cambio en nuestras vidas, porque necesita un cambio en nuestra sociedad. Danos, Señor, la plenitud de tu Espíritu, para que tú que nos has ungido con la fuerza del Espíritu Santo, podamos llevar la buena noticia a los demás, para anunciar que somos libres y que no estamos cautivos ya del pecado, que podamos abrir nuestros ojos, que el pueblo no esté ciego y pueda ver las maravillas y tu amor presente entre nosotros. Ayúdanos, Señor, para no vivir oprimidos por el pecado y las pasiones. Ayúdanos a todos nosotros a proclamar que este es el tiempo propicio de regresar a ti. Padre, danos tu Espíritu como se lo diste a Jesús y envíanos. Haz de nosotros profetas que puedan ser instrumento de tu gracia en la transformación de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén.